Dios dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La doctrina, hermanos, es la tentación. Hay mucho que ver acerca de esto y Dios quiera, mis hermanos, que ah, logremos la comprensión de este tema. Señor, bendiga la doctrina. Sea usted. Tentar, hermanos, es la manera en que el diablo busca hacernos caer en pecado al ver nuestras necesidades. El diablo pone mucha atención acerca de las cosas que nos gustan o de lo que sentimos en nuestras emociones, nuestros arranques emocionales, o también de carencias, y por allí pone tentaciones. El caso más claro es el de Cristo. Cristo, cuando sintió hambre, vino el tentador provocándole que cambiara las piedras en panes. Si él vio la necesidad, si vio que Cristo quizá tenía hambre, y por eso él vino a tentar de esa manera. Para que un cristiano pueda ser tentado, es necesario que ese cristiano ya tenga una inclinación hacia ese pecado. Sí, de hecho nos lo dice ahí en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Para que un hombre o una mujer pueda ser tentado a hacer algo, tiene que haber algo ya en ese corazón de querer hacer ese pecado. Es imposible que un hombre que detesta la pornografía se vea tentado a mirar pornografía. Pero si a un hombre le gustaba mirarla, es tan solamente lógico que se va a estar sintiendo tentado por mirarla. Sí, en el versículo número 12, la palabra del Señor nos presenta que hay una recompensa por vencer la tentación, y de hecho es la manera en como Santiago comienza a hablar sobre ella, porque, hermanos, se puede vencer las tentaciones. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y esa es la recompensa que Dios ofrece para los que vencen las tentaciones, una corona llamada corona de vida. Ahora, hay un debate acerca de cuál es esta corona, si es de vida eterna o no, y algunas personas sacan este texto para decir: ¿sabes qué? Tienes que esforzarte, tienes que evitar pecar para poder ganarte la corona de la vida eterna. Pero si nosotros vemos todo el pasaje del capítulo 12 al 15, donde se está hablando, mis hermanos, de tentación, en ningún momento se habla acerca, hermanos, de salvación, de vida eterna. Entonces, un texto sacado de su contexto solamente sirve para crear un pretexto. No es una corona de vida eterna, sino que es una corona de vida en Cristo. Y ahorita explicamos un poco más a detalle. Esta corona vuelve a aparecer un poco más en Apocalipsis capítulo 2, por favor, versículo número 10. Vuelve a aparecer la corona. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 10. Apocalipsis 2:10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vuelve a aparecer la corona. Entonces, hermanos, la corona, si usted se fija en el mensaje a la iglesia de Esmirna, no se ofrece a ningún inconverso, se ofrece exclusivamente, mis hermanos, allá a personas cristianas, a personas que ya tenían a Cristo como Salvador. Esmirna iba a ser probada, tentada, ¿sí? Y por lo tanto, Dios vuelve a ofrecer la corona de la vida. Si analizamos el texto de Apocalipsis y de Santiago, nos vamos a dar cuenta que la corona de la vida no tiene nada que ver con la vida eterna.
sino que en ambos contextos se está hablando acerca de vencer la tentación. ¿Por qué recibe el nombre de vida? Porque estamos al momento de vencer la tentación, estamos muriendo a nuestros deseos y pasiones y estamos viviendo para Cristo. Dice la Biblia, creo que es en Gálatas, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con Cristo. Sí, y sus deseos lo han crucificado también en la cruz de Cristo, y ya no viven ellos, mas Cristo ahora vive en ellos, y por eso se le da como el nombre de vida. No es de vida eterna, sino de vida en Cristo Jesús. En Santiago capítulo 1, por favor, y versículo número 13. Santiago 1:13. Santiago capítulo 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay algo que aclarar, mis hermanos, la tentación no proviene de Dios. Como lo dije al principio, la tentación la trae Satanás cuando nos percibe que estamos influenciados por deseos. El 14 es el clave, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, voluntad es atraído y seducido. Dios no tiene la culpa de nuestras tentaciones, Él no las provoca, pero Dios sí tiene, hermanos, un papel en medio de nuestras tentaciones y es que Dios permite que seamos tentados para probarnos. No porque Él no sepa qué hay en nuestro corazón o porque Él no nos conozca, sino con la intención de mostrarnos a nosotros lo que hay realmente en nuestro corazón. Él nos prueba, nos hace entender lo que hay dentro de nosotros, pero no viene la tentación de su mano. En 2 Samuel 24, por favor, y aquí hay algo, una aparente contradicción de la Biblia. 2 Samuel, capítulo 24, y versículo número 1. 2 Samuel, capítulo 24, y verso número 1. 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Dice así, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién está incitando a David? Parece que es Jehová. En Primera de Crónicas, por favor, capítulo 21, Primera de Crónicas, capítulo 21 y verso número 1. Primera de Crónicas 21:1 dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es la misma historia. Manos, ¿quién tentó a David a censar al pueblo? Satanás. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Dios no pone las tentaciones a los hombres. David vio el pueblo que era numeroso, vio el ejército y quiso saber qué tan fuerte era su ejército y el diablo aprovechó e incitó a que lo contara. Entonces, la explicación de 2 Samuel es de que Dios está permitiendo la tentación en David para mostrarle lo que hay en él. Y si usted sigue leyendo la historia, cuando un profeta va y amonesta a David por haber hecho esto, ese profeta le dice a él que confió en el ejército y dejó de confiar en el Dios de los ejércitos. Por eso Dios permitió la prueba para que se le fuera mostrado a David lo que había dentro de él. Dios no tentó, fue Satanás, pero Dios lo permitió para mostrarle lo que había en su corazón. En Primera de Corintios, capítulo número 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 10. Y verso número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué, hermanos? Aunque es algo que le desagrada a Dios, Dios usa la tentación para mostrarnos la debilidad, nuestra debilidad, a fin de que reaccionemos apropiadamente, mis hermanos. Él promete ayudarnos en la tentación. O algunos vuelven a decir, ves, Dios da la tentación y al mismo tiempo la salida. Y no, esa no es la correcta interpretación del pasaje. Mientras que Satanás se presenta con su tentación, Dios se presenta con la salida de la tentación. Él no prueba a nadie, Él no tuerce el derecho de nadie, Él no incita a nadie a hacer males, porque Él es un Dios 3 veces santo. Hebreos 2, por favor. Hebreos capítulo número 2 y verso 18. Hebreos capítulo número 2, versículo 18, dice así: Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios es poderoso para, hermanos, vencer la tentación. Ahora, note una cosa, hermano, es Dios quien libra de la tentación. Usted no va a ver en la Biblia el caso de algún hombre que se haya librado a sí mismo de la prueba, sino que los propios salmistas decían, líbrame de la prueba. Sí, o sea, al momento en que tú me pongas a prueba y me quieras mostrar lo que hay dentro de mi corazón, guárdame de que sea pecado ante ti lo que hay aquí dentro, líbrame de la prueba. Dios es el que puede, mis hermanos, ayudarnos a vencer las tentaciones. En Mateo capítulo 4, por favor, versículo número 1. Entonces, si se ha preguntado por qué sigue cayendo constantemente en su pecado, es porque Dios no está allí ayudándole. Dios no está allí ayudándole, por eso cae. Mateo 4, verso 1. Mateo 4, verso 1 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién, hermanos? El diablo es el tentador, vuelvo yo a insistir, la tentación viene de Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos presenta, mis hermanos, que puede vencer la tentación. Cuando el diablo viene a tentar a Jesús, Jesús recurre inmediatamente a lo que está escrito, la Biblia. Cuando se sienta tentado a fornicar, recuerde que la Biblia dice que Dios castigará a los fornicarios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice la Biblia. O sea, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y eso lo dice constantemente la Biblia. Así que cuando venga la tentación de fornicar, recuerde lo que dice la Biblia sobre los fornicarios y eso lo va a abstenerse de fornicar. Quiere robar, la Biblia menciona que ya no robe, sino que ahora trabaje diligentemente haciendo lo bueno con sus manos. Y ahora va a vencer la tentación de robar, se va a poner a hacer las cosas diligentemente y cuando Dios le bendiga y tenga en sus manos lo que necesitaba, se va a sentir el doble de feliz que si lo hubiera robado. La palabra de Dios nos ayuda al momento de la tentación. La armadura que Dios nos ha dado nos ayuda en medio de la tentación. La oración nos ayuda en medio de la tentación. La iglesia, el compañerismo entre hermanos nos ayuda en el momento, hermanos, de la tentación. Mateo, ahí más adelante, por favor, en el capítulo número 26. Mateo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, la carne es débil. Espérese tentaciones todos los días, malos pensamientos todos los días.
Espere, hermano, ataque todos los días y tentación todos los días. Porque la guerra, hermanos, es diaria. Pero venza todos los días. No pierda ninguno de ellos. Cuando Cristo, estaba en el desierto, Cristo sintió hambre, estaba solo, quizá debilitado por no haber comido, porque era humano, quizás se sentía débil, y el diablo lo vio y fue allí a provocar un deseo para satisfacer sus necesidades. Pero Cristo venció sus necesidades golpeando su carne. ¿Sí? Cuando usted tenga necesidades, cuidado con lo que venga a su vida, no siempre viene de Dios. David, muchos de ustedes sabrán la historia, estaba él mirando en el templo, no fue a la guerra ese día, estaba mirando y vio a una mujer bañándose. Esa mujer estaba casada con un hombre llamado Urias. Pero esta mujer, por estarse bañando en el techo, a sabiendas de cualquier persona lo estaba viendo, sabiendo que su esposo estaba en guerra y que tenía mucho que no lo veía, probablemente Betsabé tenía un deseo sexual. Por eso se subió allí, a la vista de todos, y se dio lugar a la fornicación, al adulterio, perdón. No se ve en ninguna parte que ella intentara rehusarse, y eso nos muestra que ella no sintió ni siquiera dignidad ni por ella ni por su esposo, porque había algo ya en ella, y David, siendo incitado y ella incitada también a satisfacer sus deseos, cayeron en tentación, cayeron en pecado. Cuando tenga alguna necesidad de cualquier índole, estoy hablando sexual, estoy hablando material, estoy hablando de salud, lo que sea, cuidado con lo que viene a su vida. No viene todo de Dios, sino todo viene de Dios. Proverbios capítulo 7, por favor. Proverbios capítulo número 7. Versículo número 6. Proverbios capítulo 7, verso número 6. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mí se lucía. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, de una prostituta. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, yo no sé si ustedes han visto en la guerra, pero muchas tentaciones vienen cuando ya está oscuro. 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. ¿Qué está haciendo la mujer con el joven? Lo está tentando. Y luego dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Y luego, ¿qué pasó? Cayó en la tentación, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la Santa María de sus labios, con sus dichos, con su habla bonita, que dicen tanto halago. ¿Y qué pasa después? La Biblia nos muestra que esta historia terminó en muerte, de una manera simbólica. Dice en el versículo 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa, ¿qué cosa, hermanos? Su corazón. Y luego en el verso 25, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol de su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Caer en tentación, mis hermanos,
produce muerte. Adán y Eva, cuando fueron tentados, sí, cayeron, murieron espiritualmente y entró también la muerte física en el mundo, y la paga del pecado es la muerte. Sí, dice en Santiago que leímos, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que si usted, hermano, se siente tentado y peca, puede llegar a morir. Yo me sentía tentado, cuando andaba en mis malos pasos, ¿verdad? Yo ya había leído una vez la Biblia de pasta a pasta, aunque no le entendía nada, pero sabía lo que era malo. Y yo me sentía tentado a darle a una mujer que andaba por allí, y yo sentía un ardor por dentro de quererlo hacer y al mismo tiempo tener miedo, y sentía un ardor. Pues total, lo hice con todo y el ardor. Y al rato viene una camioneta detrás de mí persiguiéndome, casi me matan. Sí, ya se los he contado varias veces. A lo mejor ya estás estado en la historia, ¿verdad? Ya es disco rayado el pastor. Entonces, hermanos, muchas veces por caer en la tentación, el pecado que cometemos al instante nos lleva a la muerte. Por querer yo andar con una prostituta, terminé cayendo yo allí, y a éndele que yo creía que ya me iba a morir del SIDA o de algo parecido. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mí y no me enfermé y me perdonó, y hoy ando aquí. Pero no todos salen con la misma suerte, menos aquellos, mis hermanos, que ya habían sido salvos y que comprendían ya el evangelio y la santidad que Dios les demandaba. En Hebreos capítulo número 6, note, hermano, la consecuencia o la gravedad de caer voluntariamente ya ante el pecado, porque como la tentación viene hacia aspectos y áreas de nuestra vida donde tenemos una inclinación, la tentación se vuelve habitual, y por lo tanto muchos ya dejan de luchar contra la tentación. Y hay una prueba o una exhortación muy fuerte en Hebreos sobre aquellos que pecan deliberadamente. Hebreos 6, versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron tras una prueba, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Capítulo 10, por favor. Y versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tumiere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, ni le busque caer en tentación constantemente y ya no hacerle la lucha. Porque si ya comienza a pecar voluntariamente y ya ni le hace la lucha en medio de la prueba, ya no hay más, hermanos, sacrificio para usted. Cristo no va a volver a padecer por usted en la cruz para perdonar sus pecados, es lo que dice Hebreos 6. No hay, hermanos, un sacrificio para usted. Lo que queda es una expectación de fuego. Y con fuego nos referimos castigo. Porque si se fija más adelante en Hebreos capítulo número 12, verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si pecamos voluntariamente, ese Dios que es fuego consumidor, hermanos, nos consumirá.
Es lo que Hebreos dice. No estamos diciendo que se va a ir al infierno, sino ese fuego consumidor de Dios va a estar sobre su vida. Dice la Biblia en Salmos, mientras callé, se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se volvió en sequedades de verano. Si aquebrantaste mis huesos y tu mano se revolvió contra mí todo el día. Aborreció mi carne el pan y me alejé y has alejado de mí a mis amigos. Me miran de lejos los que me decían que me amaban, estoy parafraseando, sí, y lo escarnecían ahora, dice el salmista, está hablando el rey David. Mis hermanos, la tentación no es un jueguito, no es una cosa ligera, es potestad del diablo la que anda por allí y es, hermanos, poder de Dios el que se quiere manifestar allí también. Depende de usted qué es lo que usted quiera que se manifieste en su vida. Caiga en pecado, se ha vencido por la tentación, los demonios le ganaron. Pero si usted vence la tentación, hermanos, es un motivo de alegría, porque entonces el poder de Dios se ha manifestado por un momento en su vida y eso lo va a impulsar a que se siga manifestando constantemente, que sea varias veces y no solamente una vez. Vamos a hacer una oración. Señor, le pedimos